Muy buenas noches, bienvenidos al Aire Libre. Enseguida les mostraremos un montón de aves, aves de invierno, aves que están migrando aquí en España. Primero la cabecera y después les presento a nuestro primer invitado. Es Miguel Ángel Pinto. Miguel Ángel Pinto, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es el director del Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos, de la Fundación Caja de Burgos, un auténtico experto en naturaleza y gran aficionado al mundo de las aves, ¿no es así? Sí, la verdad es que los pájaros es con lo que uno empezó hace ya muchos años y siguen siendo parte del trabajo. O sea que sí, lo has dicho ahí muy bien. Entonces vamos a aprender muchísimo esta noche de esas aves que están aquí en España porque a pesar de que ahora hace frío, aguantan las temperaturas ya que vienen del norte de Europa, con lo cual aquí están estupendamente. Son casi todo patos, anátidas, aves acuáticas, también hablaremos de gansos, de grullas, de cormoranes. Primero comenzamos con el pato árabe real, el azulón, que también se le llama. ¿En qué se distingue este pato de los demás? Bueno, los azulones o ánades reales, o patos reales, depende de los libros y de donde estés hablando, es el ánade, es el pato más abundante de todo el hemisferio norte. De hecho, es la misma especie en Estados Unidos, en Canadá, que en toda Europa. Es decir, no es un pato además que haya hecho variantes geográficas y subespecies, sino que son todos iguales. La realidad es que este pato, que es cosmopolita, por decirlo de alguna manera, en toda la zona norte del planeta, pues lo que hace es movimientos migratorios de media y larga distancia. Por ejemplo, podemos encontrar ánades reales que han nacido en Suecia, pueden llegar perfectamente a pasar un invierno con nosotros en la península ibérica. Aguantan bien aquí las temperaturas, sí, donde no aguantarían ahora es en Suecia. Bueno, el ánade real aguanta en cualquier lado, por eso es tan abundante, tiene muchísima capacidad de adaptación. Pero el caso es que cuando nieva y hace muy mal tiempo les mueve. Entonces los ánades reales se presentan en cualquier lugar. Ahora en esta época están en fase de cortejo, sobre todo las aves nuevas, las aves jóvenes, y imagínate que aparece aquí en la Fuente del Prior, que es un lugar importante de recalada de ánades reales. Llegan, pues eso, un ánade real que venga de Suecia o de Inglaterra, este grupo se incorpora a los locales. Hay patos que han nacido, azulones que han nacido en Burgos, que están ahí viviendo, que están en la Fuente del Prior, y ya empiezan pues bueno, pues a emparejarse y a mezclarse unos con otros. De tal manera que cuando llega el cortejo puede suceder perfectamente que un pato de Inglaterra, de Francia o de Suecia o de donde haya venido, del norte de Europa, dicho claramente, se enrolle con una pata nacida en Burgos, en la Fuente del Prior. Y además es curioso porque en el ánade real y en los patos, en las anátidas en general, a la hora de nidificar, las que marcan son ellas, son las hembras de los patos, las que dicen aquí donde he nacido yo es donde vamos a criar, total, que ese azulón que venía de Inglaterra se va a quedar aquí. Y viceversa, es decir, una azulona de Suecia que haya llegado aquí, un pato de Burgos que se enrolle con ella acabará en Suecia. Es decir, eso en el mundo, manda las hembras. Sí, en el mundo de las anátidas eso es algo muy claro y que está muy bien estudiado. En el caso del ánade real, que esto se da así, significa algo muy importante desde el punto de vista genético. Es decir, así como otras especies o otros animales al quedarse quietos a nivel local van especiándose, es decir, van generando variedades que se identifican claramente de un lugar y sabemos que son de allí por una serie de características que se van fijando porque se van cruzando entre ellos. En el caso del ánade real, a lo largo de todo el mundo mantienen unas constantes genéticas súper variables. O sea, no puedes decir este es de aquí o este es de allí en función de eso. ¿Por qué? Pues porque se cruzan las poblaciones. Y eso es una de las grandes ventajas de las migraciones, que se cruzan poblaciones de un lado y de otro, se encuentran en los lugares de invernada y de esa manera, al cruzarse animales procedentes de un lugar o de otro, estás generando diversidad genética, que es lo que favorece la estabilidad en el caso de cambios en evolución. Es decir, contra más posibilidades tengas de mezclarte con los de tu especie, más posibilidades hay de que en cualquier caso de que venga algún evento
que haga funcionar el mecanismo de la evolución, pues tengas capacidad de adaptación como especie, claro. También pasará lo mismo con el pato cuchara y el pato friso. Sí, los ánades frisos y los cucharas también son patos precisamente de amplia distribución y de amplia migración. Entonces, patos cucharas que se distinguen... El pato cuchara es el que tiene el pico más ancho, ¿no? Sí, tiene un pico ancho, de hecho se le llama cuchara común ahora en los libros, al pato cuchara, y tiene un pico muy ancho porque se alimenta filtrando. Entonces tiene un montón de laminillas en el interior del pico y necesita un pico muy grandote para poder trabajar con él. Y de hecho aquí en las imágenes le podemos ver, pues bueno, cómo mete la cabeza para buscar y remover entre el limo y poder, pues bueno, filtrar todo lo que remueve y de ahí ir sacando pues pequeños animales, restos vegetales, en fin. Imágenes que Miguel Ángel has captado tú mismo porque disfrutas todos los días viendo patos ahora en invierno. ¿Y en qué localidades, aquí en Burgos, en qué lugares concretos los podemos ver? Bueno, Burgos tiene muchos lugares para ver aves acuáticas, aunque no es precisamente lo mejor en cuanto a la provincia, me refiero en cuanto a aves, pero tenemos muchos lugares. Lo más cercano, la Fuente del Prior. O sea, aquí en Fuentes Blancas tenemos un magnífico lugar que es precisamente de donde se han grabado estas imágenes, que nos venían fenomenal para hablar de ellos, ¿no? Ahora aparecen en pantalla un ave de friso y bueno, todas estas especies están ahora pasando el invierno entre nosotros y tenemos este lugar que es la Fuente del Prior, que muchos burgaleses y burgalesas pasean continuamente y tienen estos animales a veces pasando desapercibidos. Pero también cerca están las lagunas de Atapuerca restauradas, que tienen una buena población de aves acuáticas, tanto nidificante como ahora invernantes, y sobre todo en época de paso da muchas alegrías a los observadores de aves o pajareros. En el norte de Burgos está Gallangos y también en el embalse del Ebro, donde toda esta información la podemos encontrar en el anuario ornitológico de la provincia de Burgos, consultando en internet, poniéndolo en Google. Se puede ver dónde se puede ver cada especie en concreto, sí, ¿verdad? bueno, donde los observadores de aves casi en tiempo real y gracias al trabajo desinteresado de 3 personas que lo coordinan, pues bueno, te están dando información de lo que se ve. Por ejemplo, en estos días se ha visto un calamón común en el sur de Burgos, en las lagunas también restauradas de Villalba de Duero, que es una cita importante, ¿no? Es decir, más o menos podemos conocer la situación de la migración o cómo van entrando determinados bandos de aves, como por ejemplo son las grullas, que durante todo este último mes hemos estado viendo bandos y grupos pasar y pasar y pasar por encima de nuestra provincia. Pues los observadores de aves que quieren mandan esa información al anuario, se va recogiendo y es algo muy importante para tener ese conocimiento y saber por dónde se mueven las cosas, y no solo por verlo, sino pensando en la protección de los animales. También hablaremos de migradoras de larga distancia, las has mencionado ahora, las grullas, pero primero vamos con los gansos, el ánsar y la oca. Diferencias. Bueno, la oca, que puede dar para un juego, que es quizás por lo que es más conocida. Y porque son domésticas, ¿no? Y claro, y también porque las ocas o mamá oca aparecen en numerosos cuentos infantiles. Todo se ha dicho de paso que las ocas y los gansos son aves de amplia tradición en la cultura nórdica. De hecho, en muchos cuentos hay uno muy interesante, que es el fabuloso viaje de Nils Holgersson, que es sencillamente alguien que monta, este Nils monta en un ganso y sigue toda la migración y el cuento va contando por dónde pasa. Bueno, el caso es que las ocas son los gansos domésticos, o sea, son a partir de algunas arácnidas el ser humano vio su utilidad por varias razones, bien por la carne. En el caso también de los gansos, de las ocas y de los patos, y esto en Francia sabe mucho, y aquí tenemos ya granjas por el paté, es decir, por tenerlos y conseguir su hígado para hacer el foie gras. También se crían y se han criado patos por su plumón. El plumón de los edredones es plumón normalmente de pato de granja, ¿no? Ahí en las imágenes estamos viendo unos gansos, por cierto se ve muy bien unos con pico naranja, otros con pico rosa, que vienen unos del este de Europa, del oriente, ¿no? Son subespecies. Bueno, pues el edredón, que se obtiene de un pato marino, que es el eider, que se obtenía en Islandia, pues bueno, eso se utiliza también para hacer tal. Es decir, de los gansos obtenemos
al ganso doméstico, que son las ocas. Y las grullas, con ese sonido tan característico. El gru-gru de las grullas, Gru-gru. que por eso se llaman grullas. Que pasan además en grandes bandos, también en forma de V, como hacen los gansos. ¿Qué significa eso? Bueno, las Vs no es que quieran hacer una letra concreta. Pero algún significado tendrá que vayan así. Pero hacen Vs, hacen dobles Vs. Aquí en una ilustración, bueno, pues tenéis una grulla que está, en este caso, es un adulto que está haciendo una acción de despegue justo y casi una danza de las grullas. Su fase de cortejo hacen algo muy bonito que es la danza de las grullas, o sea, saltan unas con otras y forman esas Vs, tanto los gansos como muchas otras aves, sobre todo estas grandes, porque es una forma de facilitar el vuelo de los demás. Va uno primero, los otros van siguiendo la estela. Esto es una cuestión aerodinámica, de tal manera que todo el resto del bando, el que va primero, pues es el que hace todo el trabajo. Es como los ciclistas, hay uno que va adelante y ya se va, pues eso, abriendo camino y se come todo el viento y tal. Los que van detrás les cuesta menos, pues es el mismo fenómeno. Pero ellos, de repente, si vas observando un bando de estos, a veces tienes la ocasión de ver cómo el que va adelante se queda quieto, se separa del bando, pasa otro de relevo y vuelve atrás, es decir, se pone detrás para ir más ligero y mucho más tranquilo, ¿no? Y de esa manera van remontando y van avanzando y hacen viajes pues de hasta, pues eso, 4.000 kilómetros, que pueden estar viniendo desde Suecia, Noruega, Finlandia, y que se nos presentan en la meseta castellana. Hasta el mes de marzo más o menos aguantan, ¿no? Sí, el destino de los gansos, por ejemplo, que suelen durar hasta marzo y que es lo que se queda invernar aquí en Castilla, pues son normalmente, depende cómo venga el invierno luego, cómo vaya evolucionando y venga la primavera adelantada o no, suelen aguantar hasta marzo. Ahora mismo, si vamos a la Laguna de la Nava en Palencia, tenemos muchos gansos, ahora no sé los números exactos, pero podemos llegar a contar hasta 20.000 dentro de poco, es decir, en enero o febrero los picos mayores, que es cuando vamos a tenerlos, bueno, pues ahí podemos encontrar esos amaneceres o anocheceres de gansos, y digo amaneceres o anocheceres porque claro, van a la Laguna de la Nava a dormir. Por la mañana los vemos levantar y por la tarde los vemos entrar ya casi a oscuras. Miguel Lo mismo Ángel, hacen las grullas. más brevemente ya, para ver si nos da tiempo a hablar de cormoranes y de gaviota reidora, los cormoranes que no son anátidas, pero también nos acompañan en esta temporada. Brevemente, los cormoranes, ¿cómo los diferenciamos? Bueno, los cormoranes tienen unas patas palmípedas espectaculares, un pico largo para poder capturar peces, porque se alimentan de ellos, y son negros, son oscuros, salvo los que vemos marrones con el pecho blanco, que son jóvenes. De cormoranes, si te parece, podemos detallar más adelante otro día, porque tienen mucho por detrás de historia, que si sobrepescan, que si son malos y tal, y ya es un tema que podemos desarrollar con más tranquilidad. Es una especie que hay que analizar profundamente. Sí. Vale, y la gaviota reidora, ¿por qué se la conoce como gaviota reidora? Bueno, por el reclamo, la gaviota reidora que está aquí en las imágenes, de una que apareció en la Fuente del Prior la semana pasada, pues bueno, su reclamo recuerda una risa, de alguna manera, aunque los gallegos la llaman gaivota chorona, que es todo lo contrario, la gaviota que llora, ¿no? Alguien dijo que de la risa al llanto se pasa con facilidad. Son unas gaviotas pequeñas que les gustan los humedales de interior y que de alguna manera, pues bueno, aquí durante el invierno en Burgos pues suelen aparecer siempre algunos ejemplares coincidiendo con los episodios de más frío, suelen venir movidos de otros lugares. Ahora en Burgos capital es difícil verlas, pero vas a la Laguna de Atapuerca, al embalse del Ebro o a las lagunas del sur de Burgos y las vamos a encontrar con facilidad. O sea, sí hay reidora en la provincia. Sí, en invierno sí. Otra cosa, Miguel Ángel, ya muy brevemente, han salido los dispositivos remotos de seguimiento, han colocado unos 80 en toda España, es otro método diferente para conocer más características de los aves y cuántos kilómetros realizan, diferente al anillamiento tradicional. ¿Qué te parecen a ti estos sistemas nuevos? A ver, esos son fantásticos. Aquí en las imágenes estamos viendo unos milanos reales que han sido radiomarcados y te permiten seguir en tiempo real prácticamente dónde van y dónde vienen. Es diferente a los sistemas tradicionales del anillamiento científico, ¿no? El anillamiento es una actividad que se viene realizando desde hace más de 150 años y que nos ha permitido conocer muchísimas cosas sobre la migración de las aves y que, por cierto, nos sigue permitiendo conocer muchísimas cosas. En lugares como Atapuerca, por ejemplo. Por ejemplo, a través del programa de voluntariado ambiental de Fundación Caja de Burgos y Obra Social La Caixa, hemos estado precisamente anillando durante 15 días en el humedal de Atapuerca y, bueno, pues hemos podido encontrar carricelines cejudos,
que es el ave más amenazada de toda Europa y sabemos otro punto más de migración, que bueno, pues sabes más qué hacen. Radiomarcar es muy caro, es costoso y no siempre tienen éxito. Dispositivos también. Hay pocos, efectivamente. Anillar, si no es con un método y seleccionando muy bien especies, lugares y haciendo estaciones de esfuerzo, que es lo que se está intentando hacer en el humedal de Atapuerca, no tendría sentido anillar por anillar. Conjugar los dos sistemas es lo mejor. Si se pudiera todo trabajar por telemarcaje y seguimiento vía satélite sería ideal, porque atrapas muy pocos pájaros, muy pocas aves, molestas muy poco y recibes muchísima información. De la otra manera tienes que atrapar muchísimas especies y muchísimos pájaros y mucho número para conseguir algún resultado. Bueno, pues a ver si lo vamos combinando poco a poco y se pueden además crear muchísimas otras herramientas para conocer más acerca del mundo de las aves. Miguel Ángel Pinto, muchísimas gracias. Nada, gracias. Te invito a otro programa más adelante y al año que viene para que nos comentes, por ejemplo, las características de los cormoranes. Fenomenal, muchas gracias y a seguir disfrutando de los pájaros. Sí, sí. Bueno, y nosotros nos vamos a nuestro reportaje semanal de Asaja. Hoy visitamos una explotación de cerdos en Cavia. Nos encontramos en Cavia, en esta granja porcina de la sociedad Salvador Marín y otros que trabajan también para la cooperativa avícola de Burgos. Se encargan de esta explotación 4 hermanos, entre ellos Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Bueno, Carlos, ¿cómo trabajáis aquí? ¿Es duro? Bueno, un poco, pero bueno, se va llevando poco a poco. ¿Pero te gusta, es bonito este trabajo? Bueno, tanto como gustar, pero bueno, no me queda más remedio. Bueno, pero se lleva bien. Es nuestra forma de vida que tenemos. Bueno, esto se conoce como ciclo cerrado, ya que aquí nacen y están en esta granja hasta que se las lleva al matadero. ¿Nos puedes explicar un poco más en qué consiste esto del ciclo cerrado? Bueno, el ciclo cerrado es decir que paren el cerdo aquí y le tenemos hasta el sacrificio. Es decir, ahora por ejemplo estamos en una nave que es la nave 1. La nave 1 es donde tenemos las madres y los lechones. Cuando salen de esta nave, ¿a dónde van después? Cuando acaba este proceso. Cuando se salen de aquí de esta nave van al cebadero. En el cebadero suelen estar unos 3 meses y medio y de ahí ya marchan al matadero. Es decir, nosotros estamos sacando un cerdo ahora con 5 meses y medio de vida. Lo que pasa es que estamos en 2 fases. Una que es que está con la madre, que suelen estar 27 días con la madre, de ahí les destetamos, están en una transición, otros 21 días y ya de ahí pasan al cebadero. ¿Aproximadamente cada cuánto paren las cerdas? Estamos sacando una media de 2 partos, 2,4 al año. ¿Y cuánto paren? Es decir, ¿cuántas crías tienen de media en cada parto? Nosotros estamos con 11 y pico, 12. Supongo que la alimentación tanto de madre como de crías como ya de cerdos que sean de un tamaño normal sea complicada. También haya que estar constantemente pendiente de ellas. ¿Qué es lo que comen? Bueno, tiene varias alimentaciones, porque el cerdo empieza con una fase con un pienso que es mucha leche, hasta llegar al cebo, que es que pasan por 4 o 5 clases de pienso. O sea que es alimentación variada y dependiendo según va la creciendo, fase, el ciclo de vida. se va cambiando de alimentación. ¿A qué hora te levantas todos los días, Carlos? Depende de días. Hay días que me toca madrugar bastante, que es cuando hay que cargar, que esos días sobre las 5:30, 6, y si no los demás días a las 8 de la mañana. ¿Cada cuánto llegan los camiones para cargar la mercancía? Una vez a la semana. Nosotros estamos sacando un viaje una vez a la semana. ¿Cuántos kilos de mercancía llevan esos camiones cada vez que vienen aquí? Kilos. Cabezas son 210. Una media de 107 kilos, pues hay que echar la cuenta. Formáis parte de la cooperativa avícola burgalesa, también suministráis a carnes selectas. Por ahora normalidad, ¿no? De momento sí. Nosotros no hemos tenido ningún problema que digamos. Ni para sacar el ganado ni tema de precio. Carlos, vosotros tú y tus hermanos sois de aquí, de Cavia. Sí. O sea que tenéis cerca el trabajo. Bueno, yo vivo en Burgos, pero sigo estando cerca de la granja. Vienes todos los días, te desplazas. Sí. ¿Cuántos años llevas realizando estas labores? Pues desde los 22 años o así. ¿Y tienes?
42. 42, o sea que ya llevamos unos cuantos años en estos Unos menesteres. pocos, sí, unos pocos. ¿Qué es lo que peor lleváis en estos momentos? ¿Lo que más os inquieta para el Como futuro? todo el precio, como todo el precio. Llevamos una racha y unos años bastante malos. Pero bueno, hay que pelear, pero lo cierto es que ahora mismo es el precio. Con el precio que tenemos, muy mal para aguantar. Pero bueno. ¿Ves difícil el futuro? Pues espero que no, porque si no lo tendríamos que dejar. Pero de momento siempre hay que pensar en positivo, si no, Bueno, aquí no estaríamos. pues ánimo, Carlos, muchas gracias por atendernos y ahora hablamos de precios. Estamos ahora con Carlos Moriana, es el veterinario de la cooperativa avícola burgalesa especializado en temas porcinos. Visita esta explotación porcina de cavia. Enseguida hablaremos con él de esa problemática de precios del que atraviesa ahora mismo el sector, pero primero nos vamos a meter con ese Real Decreto que está presente desde hace unos años en estas granjas, el bienestar animal. Eso significa que las madres con ciertos días salen de sus jaulas y pueden estar más libremente, pero eso no sé si será bueno o malo, Carlos. Pues mira, uno de los cambios que ha tenido que acometer últimamente el sector ha sido la entrada en vigor de la normativa de bienestar animal. A partir del 1 de enero del 2012, las cerdas entre los 27 días de gestación y una semana anterior al parto están sueltas, cuando antes estaban en jaulas. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas porque una vez que la cerda ha pasado varios ciclos suelta y ya está adaptada, apenas se generan peleas y llega en unas mejores condiciones al parto. Tiene el inconveniente que las cerdas, a partir de esta normativa, conviven más intensamente entre ellas y hay ciertas patologías que se nos han agravado. Como por ejemplo, ¿cuál es? Pues un tema de parásitos, algunas enfermedades infecciosas, tipo leptospiras, que producen abortos, o incluso enfermedades del tipo de mal rojo y demás que prácticamente no existían en las explotaciones. Por la percepción y por el trato diario que tienes tú con los ganaderos de porcino, ¿prefieren el bienestar animal o prefieren lo de antes, que estuvieran encerradas, jauladas? Ahora mismo el ganadero ya se ha adaptado bien a este cambio y está contento con ello. Bueno, vamos a hablar ahora de precios. Nos comentaba Carlos qué es lo que más le preocupa. Ha sido un año relativamente bueno, pero en los últimos meses ha bajado bastante. ¿De qué cifras estamos hablando ahora mismo? Las perspectivas de este año eran buenísimas. Era un año, pues iba a ser muy bueno en cuanto a precios. Hay que tener en cuenta que somos excedentarios en carne de porcino, debemos exportar aproximadamente un 35% de lo que producimos y con todo el tema de Ucrania y las exportaciones a Rusia y tal, el tema de cerdo ha descendido en los últimos meses. En este momento el coste de producción del cerdo puede estar alrededor de 1,08 o 1,09. Este es el precio de lonja. La lonja en este momento está a 1,08, pero hay que tener en cuenta que todas las explotaciones al final venden aproximadamente unos 6 céntimos por debajo de lonja. Por lo tanto, en este momento el ganadero realmente está perdiendo en términos medios unos 6 euros por lechón, por cerdo producido de 105 kilos a matadero. Ha sido esta problemática, ese veto ruso, ¿no? Lo que trae. El veto ruso, esto. sí. El año en general no ha sido malo, estamos hablando de cifras medias de precio de lonja de aproximadamente 1,29. Para cobrar, pues ya digo que 6 céntimos menos, y el coste de producción medio del año lo podemos cifrar alrededor de 1,12, 1,13. Y también hay que dejar claro que en explotaciones porcinas como esta, que suministran mercancía a campo frío, las cosas no han cambiado con el incendio, es decir, se sigue suministrando de la misma forma, no hay que ser alarmistas. No, en ese sentido hay que tranquilizar. Esta explotación en concreto comercializa los cerdos por medio de cooperativa avícola y se matan en carnes selectas. Desde que ocurrió el incendio de la planta de la Bureba, a nosotros nos han respetado las planificaciones semanales en cuanto a matanzas y seguimos matando a un ritmo normal. Ellos bueno, pues están haciendo esfuerzos para la producción que tenían en la Bureba, desviarla hacia otras plantas del grupo, pero ya digo que en cuanto a nosotros no ha tenido una repercusión.
El próximo sábado, pasado mañana a las 12 del mediodía, en la localidad de Las Merindades de Nofuentes, tendrá lugar una nueva marcha antifracking. Es la noticia que les ofrece Agrobank. En La Caixa siempre hemos estado al lado de nuestros clientes agrarios. Y ahora, precisamente pensando en ellos, en La Caixa hemos dado un paso definitivo. Agrobank. Con 400 oficinas y más de 2.000 personas con formación agraria que avalan nuestro total compromiso con el sector, con acuerdos, convenios y programas destinados a estimular el crecimiento y con soluciones específicas que impulsen el desarrollo y la competitividad de su explotación. Agrobank. Compartimos horizontes. La plataforma antifracking de Las Merindades vuelve a manifestarse contra la fractura hidráulica este sábado 6 de diciembre en Nofuentes, capital del municipio de Cuesta Urría, localidad que, según los manifestantes, está afectada por diferentes proyectos y sondeos por parte de la empresa BNK Petroleum. La plataforma antifracking rechaza una vez más una técnica que considera peligrosa y nociva para el medio ambiente, además de preocupante para los intereses económicos de Las Merindades, una comarca en su mayoría agrícola y ganadera y que recibe una buena afluencia de turistas a lo largo del año. BNK Petroleum es una compañía internacional de energía que se dedica a la adquisición, exploración y producción de grandes reservas de gas y petróleo. En estos momentos es la principal promotora del proyecto de extracción de gas pizarra mediante la técnica de la fractura hidráulica en el norte de Burgos. En La Caixa siempre hemos estado al lado de nuestros clientes agrarios. Y ahora, precisamente pensando en ellos, en La Caixa hemos dado un paso definitivo. Agrobank. Con 400 oficinas y más de 2.000 personas con formación agraria que avalan nuestro total compromiso con el sector, con acuerdos, convenios y programas destinados a estimular el crecimiento y con soluciones específicas que impulsen el desarrollo y la competitividad de su explotación. Agrobank. Compartimos horizontes. Y este puente, abríguense porque va a hacer mucho frío y llegan las primeras nieves a una altura aproximada de 900 metros. Vemos la previsión del tiempo para los próximos días. Para dejar huella hay que ser el mejor 4x4. Nuevo Toyota RAV4. Toyota, siempre mejor. Para mañana tendremos cielos nubosos con precipitaciones débiles, sobre todo en el norte, y la demanda cota de nieve entre 1000 y 1100 metros. Así, en la Sierra de la Demanda tendremos cielos con nubes altas que tenderán a remitir por la tarde-noche. La sensación térmica, ojo, porque podría llegar a los 8 o 9 grados bajo cero, sobre todo en las zonas altas. Ya en la Ribera del Duero, en la Cuenca de la Lanza y en la zona del Odra-Pisuerga tendremos los cielos con intervalos nubosos casi toda la jornada, aunque el sol hará acto de presencia en muchas horas del día. La temperatura girará en torno a los 8 grados y las mínimas se mantienen en torno a los 2. Ya en la capital tendremos un tiempo muy similar, con algunas nubes más y el mercurio que rondará los 5 grados y el grado bajo cero por la noche. En el extremo noreste de la provincia, en La Bureba y en Treviño, los cielos estarán algo más nubosos que en el resto, dando lugar a lloviznas suaves en las zonas del este, sobre todo con posibilidad de nieve a unos 1000 metros. Y para terminar, en la zona norte, más de lo mismo, cielos muy nubosos con posibilidad de alguna precipitación en forma de nieve muy débil en las zonas más al norte. Para los próximos días tendremos cielos nubosos y se esperan algunas precipitaciones. El termómetro baja y la cota de nieve también irá bajando hasta los 900 metros del domingo. Bueno, pues aunque vaya a hacer frío y aparezca la nieve, salgan, disfruten del puente y de la naturaleza burgalesa. Es todo, el próximo jueves más les espero aquí en Al Aire Libre. Gracias por acompañarnos y buenas noches.